la representación del conocimiento. Hemos ido viendo en este curso cómo la inteligencia artificial pues trata de emular precisamente las habilidades, capacidades que muestra el ser humano de su inteligencia mediante agentes que sean capaces de mostrar esas capacidades. Entonces nosotros vamos a ver que para que un agente sea capaz de mostrar una inteligencia, o sea, un agente inteligente, lo primero, pues, que debe de poder hacer este agente, pues, es contar con datos, contar con información, poder hacer algo, ¿no?, con esa información. El agente tendría que tener una capacidad de percibir, de recibir datos, de recibir información. Entonces el agente debe de tener formas de saber qué sucede en el medio ambiente, ¿no? Qué sucede en el lugar donde está situado. Así sea un programa de software. Si es un agente de software inteligente, pues también tiene que ser capaz de recibir, de tener entradas, de leer datos. O si es un robot, debe de ser un robot dotado de sensores que le permitan estar leyendo datos. Entonces, siempre debe de tener una forma de percibir y leer datos. Vamos a llamarle aquí que estos son datos. Más adelante vamos a ver una explicación de diferencia entre datos, información y conocimiento. Entonces, pues lo primero que necesitamos es que la gente pueda leer datos. Pero ya que lee datos, un agente inteligente, pues no es todo lo que debe de hacer, ¿verdad? Porque pudiera ser solo un agente reactivo que si algún valor por ahí se disparó, entonces activa una alarma. Vimos en el área de aprendizaje que con base a datos que pueden ser nominales, numéricos, es deseable que la gente pueda aprender. Y en aprender, pues vimos que básicamente lo que busca el agente inteligente es poder generar un modelo, ¿sí? Un modelo, una forma que le dé idea de cómo ese conjunto de datos tienen un patrón, tienen un comportamiento, tienen algo que le permite, pues que le permita después predecir, tomar decisiones. Entonces, el agente debe de ser capaz de aprender modelos, aprender formas, como esos datos tienen de forma inherente. Entonces, va a aprender modelos. Y lo que se desea es que el agente, además de que pueda percibir, pueda aprender, pues que también pueda tener una forma de almacenamiento, ¿sí? No es suficiente con que perciba y aprenda, porque ¿de qué le serviría a un agente percibir y aprender si todo lo olvida? O sea, aprende un modelo y luego necesita una forma de memoria, una forma de que lo que aprendió pues se quede en un recurso que todos los seres humanos tenemos, que se llama experiencia y conocimiento. A nosotros no se nos olvidan muchas cosas. A lo mejor se nos olvidan otras, ¿no? Porque claro que vivimos inmersos en cantidades extravagantes de información. En la vida diaria nosotros tenemos que resolver tantas cosas y no todo lo que percibimos y no todo lo que vemos y no todo lo que hacemos termina siendo significativo como para memorizarlo. Pero sí memorizamos muchas cosas, muchas. Sabemos ya de memoria, por ejemplo, pues que el fuego quema, que
hay cierto tipo de circunstancias que son peligrosas, o sea, hay cosas que hemos aprendido, sea por experiencia o por observación, ¿no? Entonces también el agente inteligente debe de tener una capacidad de guardar, de almacenar. Por eso surge en la inteligencia artificial esta área que tiene una idea de que el conocimiento que va aprendiendo un agente se mantenga, se almacene. ¿En qué se va a almacenar? Vamos a ver el concepto original que era base de conocimiento. Base de conocimiento. Un agente, esta base de conocimiento, si ustedes la quieren ver como equivalente a una base de datos, es eso. Es nada más que aquí ya tiene un concepto distinto. No es lo mismo base de datos que base de conocimiento, ¿ok? Entonces, la idea de una base de conocimiento es que esto sea un almacén, sea un recurso, un tipo memoria que tiene el agente, ¿ok? Entonces, pues ya que percibe, ya que puede ver lo que está a su alrededor, de alguna forma, tiene sensores que le permiten estar viendo lo que hay, y a partir de los datos genera modelos, pues ya con esos modelos va a llevar a generar una base de conocimiento. Digamos, un agente visto como este ente aislado, pues va a tener una base de conocimiento, ¿no? Entonces, la gente con esta base de conocimiento podrá tomar, ya guardando modelos, ya guardando información que ya tiene procesada, podrá tomar decisiones y hacer predicción, predecir. Para esto de la toma de decisiones, pues el agente hará uso de un concepto que también vamos a ver nosotros, que es el de razonamiento e inferencia. Entonces, la idea es precisamente, la idea general de la inteligencia artificial es hacer agentes inteligentes. Desde la primera instancia en la que son capaces de percibir, de ver, de adquirir datos, luego aprender modelos, aplicar, bueno, obviamente hay muchos algoritmos de aprendizaje, entonces va a aprender modelos y va a tener una capacidad de representar conocimiento para la toma de decisiones. Obviamente, la contraparte de lo que es la percepción, pues es la actuación. Como etapa final, también es posible, ¿sí?, que el agente actúe sobre el ambiente, sea que active alarmas, que active pues que tenga actuadores, ¿no? Actuadores, mecanismos físicos que hagan cosas en el ambiente, que comunique información, por ejemplo, que recomiende, en el caso de un agente inteligente de recomendación de tratamientos, ¿no?, que haga sugerencias al ser humano. O también puede ser agentes inteligentes que se realizan a buscar ofertas, a buscar recursos. Pues hay muchos tipos de agentes, ¿no?, que eso ya más o menos los emplanteamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para que se complete, ¿no?, un agente verdaderamente inteligente? Pues tener una base de conocimiento, una memoria, un recurso a través del cual pueda ir almacenando lo que aprende, ¿sí? En una base de conocimiento, el agente va a poder guardar todo lo que se considere relevante. Entonces, la representación del conocimiento tiene que ver precisamente con este
esta necesidad importante de que se cuente con un conocimiento almacenado, ¿sí? Y el razonamiento, por su parte, está estrechamente relacionado con el concepto de la representación del conocimiento, porque no solo se almacena el conocimiento, sino que se usa y se emplean técnicas de razonamiento e inferencia para que ese conocimiento crezca, evolucione, se actualice. Nosotros, los seres humanos, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de actualizar nuestra información, nunca dejamos de estar adquiriendo nuevas referencias, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ver representación del conocimiento y razonamiento como una forma importante para que un agente inteligente pueda tomar mejores decisiones y realizar objetivos distintos, ¿no? Para los que son programados. La representación del conocimiento que vamos a ver sí tiene un origen nuevamente teórico formal, ¿sí? No se les olvide que la inteligencia artificial pues data desde los años, alrededor de los años 50, y que desde aquel entonces pues muchas de las propuestas, de las teorías que dan origen a la inteligencia artificial provienen de áreas formales, como son principalmente, ¿no?, matemáticas, o desde muchos investigadores que son matemáticos, ¿no? Dentro de las matemáticas hay, pues voy a señalar aquí, hay muchas áreas que son muy importantes para la computación en general, pero en particular aquí nos interesa lo que son los lenguajes formales, todo el estudio de lenguajes formales, y también desde la lógica, porque nosotros vamos a hacer uso de recursos de la lógica matemática para precisamente poder hacer razonamiento e inferencia. Entonces, de aquí viene el origen formal que vamos nosotros a ver en representación del conocimiento. Y en este campo se estudia símbolos formales. Entonces, cuando les digan formal, no es otra cosa que hay una base matemática. Son lenguajes formalmente demostrados, ¿sí? Dentro de las matemáticas hay campos importantes que se dedican a demostrar que los lenguajes son formales. ¿Cuándo un lenguaje es formal? Cuando cumple ciertas propiedades matemáticas que son demostradas para decir este es un lenguaje formal. Entonces, los lenguajes que están detrás de la representación del conocimiento son lenguajes formales, ¿okay? Y el razonamiento, que siempre viene de la mano de la representación del conocimiento, es la manipulación de esos símbolos, ¿sí? A través del razonamiento se hacen unas derivaciones lógicas para producir representaciones nuevas. Vamos a partir nosotros de una serie de hechos o de axiomas, y a partir de derivaciones se llega a generar representación del conocimiento que no estaba explícito en la representación original. Partimos de una representación de un conjunto de hechos, de reglas, y a través del razonamiento se va a llegar a deducciones lógicas, y esas deducciones son nuevas representaciones. Es encontrar básicamente conocimiento que está ya ahí
implícito, pero no está explícitamente declarado. Entonces, lo que hace el razonamiento es hacer evidente. En minería de datos, vamos a considerar así un gran grupo de datos. La representación de conocimiento es muy importante porque nos permite, ¿no?, extraer conocimiento de los datos. Vamos a ver ahorita la diferencia que hay entre conocimiento, datos e información, pero aquí vamos a suponer que hay un conjunto de datos, todos esos puntos son datos, y mediante técnicas de procesamiento de información, de extracción de características, o minería de datos, o si le quieren llamar ustedes también ciencia de datos. De la minería, vean, hay áreas relacionadas. Minería de datos, ciencia de datos. Todos estas áreas que ahora vemos aquí, tienen su fundamento en la inteligencia artificial, en aprendizaje automático y en áreas, por supuesto, de estadística y probabilidad, porque en estadística también se hace inferencia, predicción. Entonces, se fundamenta estadística y probabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y los comenzamos a procesar por sus características, agrupar o clasificar o filtrar, estamos haciendo un tipo como de minería de datos. Y extraer esta información es comenzar a obtener primero información y después, mediante razonamiento e inferencia, vamos a obtener conocimiento. Vean, primero, ¿qué son los datos? Los datos por sí solos son solo hechos primitivos. Vamos a decir, la edad de una persona es un dato, la estatura es un dato, el lugar donde una persona vive, vamos a decir la ciudad, su dirección, es un dato. Son hechos, son incluso considerados hechos irrefutables porque simplemente es un dato. El color que tiene una mariposa es un dato. El tamaño de sus patas es un dato. O sea, características en general acerca de las cosas o de los conceptos que nosotros queramos hablar del mundo son solo datos. Son hechos simples que son datos. Entonces, vamos a imaginar todos estos puntitos que estoy poniendo por aquí, que son datos acerca de algo. Vamos a suponer que este fuera el mundo de las flores y pues cada punto es una flor y tiene sus datos, ¿no? Sus características. Estas son flores con características, ¿ok? Ese es el mundo de los datos. Y pues datos hay muchos por donde trabajar. ¿Qué es la información? No es lo mismo datos que información. Cuando nosotros comenzamos a hacer estas como, a ver, voy a encontrar a las flores que comparten el tamaño y el color. Bueno, pues aquí están estos por tamaño y color. Acá están estos por tamaño y color, que se distinguen muy bien. Y aquí tengo unas que comparten el color, ¿no? Pero no el tamaño. Y acá voy a tener otras que tienen, vamos a suponer, un aroma y un tamaño, ¿no? Entonces, pues yo aquí tengo algunas que se intersectan, compartiendo algunas características. Entonces yo empiezo a obtener información.
de los datos crudos, de los datos tal como venían, o raw, así se llaman, datos crudos o simples, pues yo al comenzar a hacer algún tipo de clasificación, de agrupamiento, de empezar ahí a separar características de los datos, yo estoy obteniendo información. Por ejemplo, ¿qué información estoy obteniendo? La clase, en qué se parecen estas flores, en qué se parecen, qué coinciden en su tamaño, en su aroma, ¿ok? Entonces, eso es obtener información. De los datos a la información hay un procesamiento, ¿ok? Pero el conocimiento lo vamos a tener posterior. Todavía hay más información que hay que obtener. Esta es una relación entre los conjuntos ya procesados, ¿no? Entonces, el conocimiento ya es un nivel de abstracción en el procesamiento de la información, es un nivel de abstracción más arriba, superior. O sea, yo ya encontré estas clases, pero resulta que vamos a encontrar a lo mejor una relación entre, dejen ver si aquí hay otro, ya no la puedo sacar. Vamos a encontrar que las flores que tienen, vamos a suponer, esta es una suposición, pero que las flores que tienen un tamaño X no pueden tener aroma. Y que si tienen un tamaño menor o mayor a X, que vamos a ponerlo al revés, tienen un tamaño aquí menor o igual a X y mayor a X, sí tienen aroma. Esto es algo que no se sabía. Ahí estaban los datos, ¿no? Ahí estaban, pero no sabíamos que esto existía. O sea, esa información no surge ni siquiera durante la clasificación, surge posterior. Después de que se hacen, hay muchas técnicas, por cierto, tanto estadísticas como de la inteligencia artificial para encontrar conocimiento que no se tenía, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué sucedió con la aparición de la pandemia, ¿no? Del surgimiento del COVID y, bueno, pues se comenzó a registrar datos. Vamos a poner datos de qué, pues de tantísimas cosas. Datos de los contagios, de las muertes y de los, pues que se recuperaron, ¿no? Recuperados. Entonces voy a poner aquí entre los datos, pues al conjunto de personas infectadas, ¿no? En algún momento del tiempo este conjunto de personas infectadas, que por cierto van en millones y millones alrededor del mundo, o por ciudades las pueden poner, o por países, pero infectadas, indistinto del tiempo, ¿no? Que por supuesto hay muchos modelos que se han empleado para también trabajar con el tiempo y las variantes. Pero vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo. Hay registros, y esos existen, hay muchos registros de las personas que se contagiaron, ¿no? Y de las personas que se contagiaron, hay entre las características, pues está desde la edad, el género, si tenían enfermedades, ¿no? O comorbilidades se le llama, comorbilidades. ¿Tenían alguna enfermedad previa o alguna situación, ¿no?
entre muchos datos, ¿no? El lugar donde viven, las costumbres, si salían, no salían, etcétera. O sea, hay una serie de datos que se registran acerca de las personas que han sido contagiadas. Hay muchos datos. Bueno, pues mediante el procesamiento, los datos por sí solos, así, registrados, pues es eso. Esos son datos. No tenemos más que los datos crudos, ¿no? Mediante técnicas de procesamiento inteligente, nuevamente aplicando eso, hay muchísima literatura científica, que es lo que también ha proliferado significativamente, pues empiezan a hacer clasificaciones, agrupamientos, se hace la búsqueda de relaciones que puedan existir entre los datos. Por ejemplo, vamos a suponer que encontraron que aquellos cuya edad fuera mayor de 50 años tenían probabilidades, ¿no? Y aquellos que tenían alguna comorbilidad, le voy a poner aquí igual que sí, ¿no? Comorbilidades, por ejemplo, que padecen diabetes, hipertensión u obesidad. Esas son las comorbilidades, ¿no? Y la otra, pues que a lo mejor tenían alguna, vamos a llamar, inmunodeficiencia. Características en general, ¿no? Inmunodeficiencia. Entonces, a partir de métodos precisamente de tanto estadísticos, probabilísticos o algoritmos, incluso bioinspirados, se han ido encontrando pues características. ¿Qué características hace que la gente se empeore? Entre todos estos, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a encontrar quiénes de todos los contagiados mueren, ¿no? Vamos a tener una estadística fatal de quiénes son los que van muriendo. Y entonces se encuentra una información que no se sabía, o conocimiento. Primero se empieza a estratificar, se obtiene información a partir de los datos. En la información es como filtrar, ¿no? A ver quiénes están siendo hospitalizados, quiénes están recuperándose a pesar de estar hospitalizados y quiénes mueren. Entonces, de la información se obtiene conocimiento. En el conocimiento, ¿qué es lo que se sabe? Pues que van a morir, ¿verdad? Estos que taché aquí, nada más como ejemplo, por cierto, que todas son tragedias, ¿eh? Aquellos que tienen condiciones particulares. ¿Cuáles? Eso es lo que ha estado haciendo la ciencia combinada con medicina. Por cierto, esto es ya ciencia médica con inteligencia artificial, con ciencia de datos, etc. Se está obteniendo conocimiento, cosas que no se sabían. ¿Quiénes son más propensos a contagiarse, ya estando contagiados, a ir a un hospital? ¿Quiénes ya estando en el hospital tienen peores probabilidades, ¿no? Quiénes sí se van a recuperar, etcétera? Entonces, este es un ejemplo de lo que es partir de datos, hacer un procesamiento y obtener información, y posterior encontrar relaciones que no estaban evidentes en los datos. Estas relaciones, ¿qué características en común comparten estos casos que cayeron en ese resultado tan desfavorable? ¿Qué características? Entonces, es encontrar relaciones no evidentes, pero estadísticamente válidas, de tal manera que se pueda generar un conocimiento que no se tenía, ¿ok? Entonces, este es, vamos a decir, ya involucrándolo todo, ¿no? Un agente inteligente
deberá ser capaz de observar datos en un ambiente o adquirirlos, no necesariamente los va a ir a buscar, ¿no? Nosotros mismos, pues como programadores podemos estar dándole la información, las fuentes de información de dónde va a sacar datos. Posteriormente empleando técnicas de aprendizaje de máquina, empezar a obtener información, modelos, ¿no? Y de ahí conocimiento. Y encontrar ese conocimiento pues es valiosísimo, porque el conocimiento que se encuentra después del procesamiento de información, de la extracción de información, ese conocimiento, ni se diga en este caso, no se nos debe de olvidar, ¿verdad? En el caso particular del conocimiento de qué condiciones de salud nos pueden generar un problema muy grave de una enfermedad tan terrible, es un conocimiento valiosísimo que no se nos debe de olvidar, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto es para explicarles cuál es la diferencia entre datos, información y conocimiento. Es como ir avanzando en niveles de abstracción y finalmente el conocimiento es el más valioso, ¿verdad? Porque el conocimiento nos va a hablar de información que se encuentra en los modelos abstractos, en esos modelos que se han ido obteniendo mediante pues la generación de la información. Entonces es muy importante que nos quede claro que el conocimiento surge a partir de estar haciendo procesamiento y generación de, pues hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchos algoritmos y formas distintas de llegar al conocimiento. Bueno, en la representación del conocimiento y el razonamiento, ¿verdad? Que estas son dos, sí son dos temas importantes porque sí son dos temas separados, pero fuertemente relacionados, ¿no? Primero vamos a ver nosotros que se requiere una representación simbólica. O sea, para la representación simbólica vamos a ver primero una clasificación de la representación. Hay más clasificaciones, pero bueno, tenemos que ver, existen diferentes maneras y también vamos a ver y el razonamiento cómo se lleva a cabo. Entonces, en la representación del conocimiento, como hay una representación simbólica, estamos hablando nuevamente de lenguajes, ¿sí? Siempre que hablamos de lenguajes, no se diga en computación, siempre vamos a hablar de lenguajes, lenguajes y más lenguajes. Desde lenguajes formales hasta lenguajes de todo tipo, lenguajes de programación, lenguajes de representación, lenguajes tipo notación. Hay unos lenguajes para notación que nos permiten comprender, comunicar, transmitir ciertas cosas. Por ejemplo, UML. UML es un lenguaje, es una notación gráfica universal. Sin embargo, bueno, no todos los lenguajes de los que hablemos, no todos, son formales, ¿ok? Algunos sí son formales, otros no son formales. Los lenguajes formales, ya les dije, son aquellos que cumplieron con propiedades matemáticas de los lenguajes. Entonces, para que un lenguaje se diga es formal, tiene que haber sido demostrado formalmente, que eso lo hacen un área de estudio de las matemáticas de los lenguajes formales, que hacen demostración de lenguajes, ¿ok? Entonces, en la representación del conocimiento, siempre vamos a hablar de convenciones sintácticas y semánticas. De hecho, hay más, no solamente está, bueno, aquí vemos que está la sintaxis, semántica. Hay otras áreas, hay otros aspectos valiosísimos de los lenguajes como la pragmática. Pero bueno, nosotros nomás nos vamos a repasar esta parte, ¿no? La sintaxis. La sintaxis es importante.
en los lenguajes de programación que ustedes habrán estudiado, siempre ustedes tienen que aprender una sintaxis, siempre. Y cada lenguaje es diferente. Entiendo que les gusta mucho Python, porque vean, entre C++, Java, vamos a agregarle si quieren Fortran, no sé si manejen Fortran, pero pongamos a Fortran y ponemos a Python. Entre estos, obviamente, está como belleza en sintaxis Python, ¿verdad? No tiene tantos requisitos ni es tan restrictivo, pero sintaxis tiene, o sea, todos tienen una sintaxis. Que Python tenga una sintaxis más flexible es parte de lo que hace que se enamoren de él. Bueno, la sintaxis se refiere al conjunto de reglas de cómo se pueden combinar símbolos, operadores, ¿ok? En la sintaxis ustedes siempre van a tener un conjunto de operadores, un conjunto de operandos y pues las reglas, como las reglas de producción. Entonces ustedes tienen que aprender una sintaxis de cada lenguaje, siempre. Entonces, en la representación del conocimiento, el primer problema que abordaron los teóricos que estaban interesados en hacer una representación del conocimiento emulando al ser humano, pues tuvieron que buscar lenguajes. ¿Con qué lenguaje vamos a hacer esa representación? Y tuvieron que pensar en la producción de lenguajes. Surgieron muchos, o sea, nosotros vamos a ver el más evolucionado, por cierto, pero también tiene sintaxis. Y semántica, pues es la interpretación o significado de lo que esas producciones tienen, ¿ok? Entonces, en la representación del conocimiento y el razonamiento tenemos que lidiar con lenguajes y su sintaxis y su semántica. Y no vamos a hacerlo con estos lenguajes, vamos a usar otros lenguajes, ¿ok? Entonces, en las formas, en general, esta es una clasificación. Puede haber más clasificaciones, no es la única forma de clasificar la representación de conocimiento, pero es una muy, muy clara. Vamos a distinguir entre procedural, que se refiere a descripción de procedimientos, y la no procedural. Y aquí, pues, ahora sí que en la no procedural entra todo lo demás, ¿no? Vean, aquí está. Vean, en esta primera parte tenemos la procedural y acá la no procedural. Y en la procedural, que tiene una notación como para hacer cálculos, procedimientos, o inclusive si quieren pensarlo, funciones, ¿no? Está la forma imperativa, que es la que ustedes conocen más. Esta es una expresión, ¿no? Nada más. En la forma imperativa, pues no solamente puede haber expresiones, hay más. Pero esta es la forma procedural clásica que conocemos o que más habremos visto, ¿no? Imperativa. Pero también está una procedural funcional. Y en la funcional hay muchos lenguajes, ¿no? Hay lenguajes, muchos lenguajes que además pueden combinar diferentes tipos de enfoques de representación de conocimiento, ¿ok? No exclusivos. Pero en la funcional es un tipo de notación diferente. Obviamente es la misma expresión, pero en una notación funcional. Y en la funcional, pues hay muchos lenguajes, ustedes habrán visto, lenguajes de programación que tienen su característica de generar expresiones funcionales. Es más, a lo mejor en estructura de datos habrán visto quizás unas como ejemplos, ¿no?, de tratamiento de este tipo de notación. Pero bueno, como ejemplo de funcional procedural existe Lisp y Prolog. No exclusivamente, porque Lisp y Prolog pues también tienen otras características de las que están aquí abajo, ¿no? Pero sí tienen una notación funcional.
En la no procedural, pues ahora sí están las no declarativas y las declarativas, ¿ok? Y en las no declarativas, aquí tenemos una especie de grafo, vamos a decir, o de red. Se parece mucho a lo que es una red neuronal, pero este es un grafo. Este es basado en inducción. La inducción, pues es un tipo de proceso matemático que permite deducir, ¿no? De derivar. Entonces, la no declarativa, como esta que tenemos aquí, lo que trata, que es más o menos la noción que nosotros vimos en las redes neuronales, es pues mediante inducción encontrar para un conjunto de datos de entrada, pues encontrar un resultado, ¿sí? O encontrar el modelo dado los datos y el resultado. Pero esta es una inducción. Entonces hay enfoques de representación de conocimiento, principalmente los vamos a ver así como grafo, ¿no? Los voy a referir a este concepto de grafo porque actualmente tenemos la noción de grafos. En lo que es la declarativa, tenemos la representación en red, que nuevamente de red nosotros lo podemos referir a grafos, ¿sí? Lo no procedural sí cabe muy bien una orientación a grafos, a lo mejor con una diferente funcionalidad, pero está un modelo de redes o un modelo de grafos. De ahí muy claramente se distingue lo que es basado en reglas. Reglas es todo un enfoque de representación del conocimiento que surge precisamente del desarrollo de los sistemas expertos, ¿sí? Más adelante hablaremos un poquito de lo que son los sistemas expertos, pero para poder obtener reglas nosotros tenemos que contar con la expertise o las reglas fueron aprendidas, así como se fijaron que encontramos conocimiento, el conocimiento que tenemos aquí en estas secciones, este conocimiento muy bien se puede representar como reglas. Reglas. A ver, si una persona tiene más de 50 años, tiene hipertensión, diabetes y obesidad, la regla es que si cumple con esas precondiciones, tiene una elevada probabilidad de complicaciones derivadas por COVID. Esa es una regla. Aquí, bueno, pues estas ya están casi como reglas, ¿no? Si el tamaño de una flor es menor o igual a tal valor, entonces no tiene aroma. Si el tamaño de una flor es mayor a un valor, entonces sí tiene aroma. Esas son reglas. Muy bien, el conocimiento puede ser expresado como reglas, ¿ok? Entonces, este es un concepto muy importante para la representación del conocimiento. Reglas. Y también existe la representación de conocimiento visto como un árbol, ¿sí? Entonces es una diferencia entre procedural y no procedural. En lo procedural nosotros vemos como procesamientos o funciones, mientras que en lo no procedural otros enfoques, incluido el de reglas, ¿ok? Bueno, en la representación de conocimiento vamos a empezar a ver nosotros que aparece muchísimo la lógica. Y en la lógica no vamos a tomar aquí un curso de lógica porque no acabaríamos. Aquí pues es deseable que ya tengamos algunas nociones de lógica básica, por lo menos la lógica que tenemos de la lógica común de los seres humanos, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar a ver aquí en lógica que van a aparecer la lógica de primer orden, lógica de predicados, lógica de, vamos a ver, de descriptiva, lógica de marcos. Entonces, tenemos lógica de primer
orden. Lógica procedural, ¿no? Lógica, voy a poner lógica de marcos. Y la lógica descriptiva. Y no se diga en este último caso de la lógica descriptiva. Nosotros vamos a ver en la lógica descriptiva que esto de hablar de la lógica en sí no es una lógica, son muchas lógicas. De hecho, la definición de lógica descriptiva o description logic es un conjunto de lógicas. O sea, cada lógica tiene capacidades especiales. Entonces, la lógica descriptiva es como si ustedes acumularan esas diferentes lógicas en una, o capacidades descriptivas. Y vamos a ver que también aquí van a ver en la lógica de Marcos, o Frame Logic, es Description Logic, Frame Logic y muchísimas más lógicas, ¿no? Pero en la lógica descriptiva aparecen características, ¿no? Como roles inversos, como la transitividad, etcétera. O sea, son características, es decir, cada lógica agrega una capacidad más. ¿Capacidad de qué? Para representar. Vamos a ver nosotros en el primer tema que vamos a ver para representación de conocimiento, que va a ser una introducción y un pequeño ejercicio, pero vamos a ver que estamos utilizando lenguajes para representación del conocimiento altamente expresivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos haciendo uso de muchas características que tienen las lógicas. Entre más características agregamos, pues nuestra lógica descriptiva es más expresiva, permite caracterizar mejor el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver que aparecen aquí muchas lógicas, muchas, y ustedes van a empezar a, si llevaron algún curso de lógica de primer orden y lógica procedural, seguro van a reconocer cosas. En la lógica de Marcos, esta lógica de Marcos, por ahí viene más adelante, ¿qué creen? Que esta tiene un, pues está fuertemente relacionado con el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces ustedes van a encontrar aquí en representación y conocimiento una serie de cosas que ya existían. O sea, ni se sientan fuera de tema. Lo que es que tiene mucha historia detrás. La representación y conocimiento sí proviene de matemáticos logistas que conforme han ido avanzando se ha llegado a lenguajes de representación altamente expresivos. Hay una parte por ahí alrededor de los años 90, entre los 90 y los 2000, vamos a ponerles aquí, aparece y evoluciona significativamente los lenguajes de la lógica descriptiva con XML. Recuerden que XML es un gran habilitador de todo, ¿no? Entonces, los lenguajes que ahorita se están utilizando para representación del conocimiento son altamente expresivos, interoperables, interpretables, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay una evolución, hay muchísima historia detrás de la representación del conocimiento. Actualmente se habla menos de representación del conocimiento, hay como que los conceptos van agarrando moda, ¿no? Una moda que hubo, que todavía ustedes la escucharán y nosotros vamos a comenzar por ahí, pues es la de las ontologías, que vino a ser reemplazado por lo que son los grafos de conocimiento. Pero no deja de ser todo esto dos formas de representación del conocimiento, ¿sí?
no ha dejado de evolucionar. Los lenguajes nunca se detienen, pero el que evolucione no significa que no tengan fundamentos, ¿no? Entonces, bueno, la representación basada en lógica, por ejemplo, tenemos Prolog y hay otro aquí que no aparece, pero Lisp. Estos eran los lenguajes que eran obligatorios en los años 70, 80 para estudiar la representación de conocimiento. Y Lisp no dejó de existir, ni Prolog, por cierto. Actualmente los lenguajes que se usan para inferencia y razonamiento están basados en variantes como CLisp, por ejemplo, ¿no? Entonces, no dejaron de existir. Son lenguajes derivados de la lógica, ¿sí? La representación procedural, existen lenguajes para reglas y sistemas de producción. Actualmente, por supuesto, nosotros ya no vamos a ver estas reglas en una notación exclusivamente matemática. Hay lenguajes de reglas. Los lenguajes de reglas, por ejemplo, está el SWRL. Esto de RL quiere decir que es un Rule Language, ¿no? También representación mediante redes semánticas, grafos conceptuales y actualmente se llaman grafos de conocimiento. ¿Ok? Grafos de conocimiento. La parte estructural que les comentaba, existe la lógica de Marcos, que es una como equivalencia al paradigma orientado a objetos. Ustedes van a ver la herencia aquí en la representación estructural. Entonces, todos estos son fundamentos de la representación del conocimiento que actualmente existe. También vamos a ver que se ha trabajado muchísimo en lo que son aspectos metodológicos para hacer bases de conocimiento. O sea, el propósito al fin y al cabo es construir, ¿no? Nosotros como, vamos a poner como ingenieros, deseamos construir bases de conocimiento. ¿Sí? Esto ustedes pueden decir, bueno, pues yo voy a construir una ontología. O yo voy a construir un grafo de conocimiento. Bueno, en general están construyendo una base de conocimiento, o sea, el concepto genérico. Que si después aparece otro nombre, bueno, pues ya es otro propósito. Pero como este es el objetivo, entonces se ha tomado mucho que viene de ingeniería de software. Claro, esta ingeniería de software que está aquí, pues está muy discutible porque está muy abreviada, ¿no? Aquí tenemos esta ingeniería de software, que por supuesto los que se dedican a ello dirían, pues qué cosa más simple, ¿no? Pero se ha retomado, se ha emparejado muchísimo todo lo que se aborda en ingeniería de software, cuando lo que se propone en ingeniería de software es construir pues un sistema, construir o desarrollar, etcétera, algún sistema de software, ¿no? Entonces, pues se retoman muchos conceptos, ideas metodológicos, o sea, metodologías, procesos, métodos, técnicas. ¿Para qué? Pues para hacer la construcción de una base de conocimiento, ¿sí? La base de conocimiento es bastante más compleja, porque una base de conocimiento siempre la vamos a visualizar como que es la base de conocimiento de un agente. Entonces ese agente pues va a tener un, pues eso como su base a partir de la cual aprende, toma decisiones, investiga, actúa, ¿sí? Por lo tanto, la gente va a mostrar un comportamiento inteligente de acuerdo al nivel de su conocimiento, y este nivel de conocimiento pues está relacionado con el nivel de sistema y de símbolos que maneje, ¿sí? Entonces, la construcción de una base de conocimiento se visualiza de muchas formas
cómo se hacen las etapas en la ingeniería de software. Bien, aquí van algunos ejemplos de lo que son las lógicas, estas lógicas formales, que nosotros las vamos a ver ahora sí, bueno, vamos a hacer primero un pequeño ejemplo, ¿no? Del mundo que ustedes sí conocen, que es el de la institución. Bueno, un ambiente académico, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, en las lógicas siempre hay un conjunto aquí de primitivas, le quieren llamar primitivas u operadores, ¿no? Hay símbolos, hay pues algunos tipos de constantes también, pero hay primitivas. También hay reglas de inferencia, métodos para realizar las reglas de inferencia y por supuesto la interpretación semántica. Entonces, aquí este ejemplo, vean, dice, si está lloviendo y sopla el viento. Este símbolo que está aquí es un AND. Si está lloviendo y sopla el viento, este símbolo es el implica. Entonces, si está lloviendo y sopla el viento, implica que el sol brillará, ¿ok? Esta es una regla basada en lógica de predicados. Otra, en lógica de predicados de primer orden, ¿sí? Aquí, si ustedes ven, aparecen estos cuantificadores, el para todos y existe algún. Este es un cuantificador universal, es para todos. Ustedes lo habrán visto a lo mejor en algunos cursos de matemáticas. Y existe alguno o existencial. Existe alguno, ¿sí? Entonces, vean, en lógica de predicados de primer orden, aquí vamos a ver, este es como un predicado. Aquí tenemos David, pues va a ser alguna persona, alguna instancia, tipo hecho. Significa que David es un padre. Y Andrew también es un padre. Y Friends relaciona a David, que es un padre, con Andrew, que es un padre, pues como amigos, ¿sí? Aquí podemos visualizar de alguna manera a David y a Andrew con una relación entre ellos de amigos, que son friends, ¿sí? David y Andrew son friends. Aquí, por ejemplo, existe alguna Y que le sucede que Y es amigo de Petro, ¿no? Aquí ya no sabemos quién, pero existe alguna Y que es amigo de Petro. Igual puede ser otra variable, ¿no? Pero estos son amigos. Existe alguno, ¿sí? Para toda X. Para toda X le gusta el ice cream. Vean, en este caso de acá, para toda X, la voy a poner acá, para toda X likes el ice cream. Vamos a suponer que ustedes hicieron una encuesta de gente a algunas personas que se encontraron y les preguntaron si les gusta el ice cream. Entonces crean un conjunto X, pues con esos individuos que les contestaron que sí les gusta el ice cream. Y entonces dicen X es el conjunto de las X que les gusta el helado, ¿no? El ice cream. Todos estos es el conjunto de las X. Entonces, para toda X, a todos los que están en este conjunto, aplica el likes. Esta es una lógica de predicados de primer orden. Likes. A todas estas X les gusta el ice cream. Esta es una formalización de ese enunciado. A todos los que están en este conjunto les gusta el ice cream. Ahora, para toda X, para toda Y y para toda Z, fíjense, si X es padre de Y,
y este es un AND. X es padre de Z, entonces Y y Z son hermanos. Vamos a poner aquí a X. Este es X. Este es padre. Parent es padre, ¿no? Parent es padre de Y. X es padre de Y. Y X es padre de Z. ¿Sí? Por esta regla que tenemos aquí, este es el implies, implica, es una implicación, implica por esta regla que Y y Z son siblings, siblings son hermanos, siblings, ¿sí? Si X es papá de Y X es papá de Z, entonces Y y Z son hermanos. Estas son lógicas, lógica de predicados y lógica de predicados con primer orden, ¿ok? Y bueno, aquí vienen otro ejemplo bastante más amplio, más largo. Este, vean, es un ejemplo de código en Prolog. Y como ven, es lógica. Tenemos reglas. Estas reglas que estamos viendo aquí se llaman horn-like rules, que tienen un antecedente, una implicación y un consecuente. La forma de hacer estas reglas es esta, se crea el antecedente y el consecuente. Y quiero que observen una cosa muy importante en los operadores. Todo lo que está en el antecedente, a ver si ahora sí puedo cambiar el color. Vamos a escoger este. Vean, esto es el antecedente de la regla, ¿sí? Esto que está acá es el antecedente de la regla. Antecedente de la regla. Y voy a poner nada más a manera de ejemplos algunos que son el consecuente. Después del implies viene el consecuente y el consecuente, ¿sí? Que vemos siempre en medio, pues está el implies, ¿no? Esta es, si sucede esto, entonces, es como un sí, entonces, si sucede esto, entonces. Pero también quiero que observen que en el antecedente, como en el consecuente, por cierto, puede suceder el and, pero en estas reglas, en el antecedente, todos van a ser con and, no hay or. Aquí todos son and. Es como encontrar un patrón prácticamente. Se tiene que cumplir exactamente ese conjunto de condiciones, les vamos a llamar condiciones, para que suceda el consecuente. Y en el consecuente también puede haber ands, ¿sí? Lo que son las conclusiones o las derivaciones también son con ands. Entonces, estas son las formas de representación del conocimiento que de hecho siguen vigentes, ¿no? En un lenguaje de reglas, ustedes van a ver que está implícito ya está incluido todo lo que es la lógica de predicados y lógica de primer orden. También hay operadores como para hacer cálculos. Este grader es como una función. Si se fijan aquí, ustedes pueden ver en las reglas la aparición de funciones o de procedimientos. Ahí está también la negación, por ejemplo, etcétera. Hay una buena cantidad de opciones en los lenguajes para hacer la representación del conocimiento y para la generación de reglas. No, ahorita no vamos a meternos en este ejemplo, simplemente quiero que vean cómo es un ya más aterrizado un ejemplo de representación del conocimiento aquí para un caso particular, ¿no? Y bueno, también hay lo que son los sistemas de producción, tipo if, then,
y vean nuevamente el sistema de producción se maneja con condiciones que se deben satisfacer, ¿ok? Entonces, los sistemas de producción son conjuntos de reglas de derivación para llegar a conclusiones, para encontrar resultados. Son como disparadores de reglas. Entonces, estos también se conocen mucho en los sistemas expertos, ¿no? El sistema experto es aquel que imita a un experto humano. Un sistema experto se basa en conocimiento de la expertise de un ser humano para poder hacer, pues no sé, conclusiones, recomendaciones, derivaciones. Un ejemplo de un sistema experto sería un sistema para el diagnóstico médico. Diagnóstico médico es un área muy complicada que requiere de muchos conocimientos de parte del médico, por supuesto, pero no solo conocimientos, sino también de una capacidad de hacer pues la revisión del paciente, de su capacidad de observar, de verlo, de saber exactamente dónde va a buscar. Requiere de mucha expertise. Entonces, existen muchos sistemas expertos cuyo propósito es pues ayudar, facilitar el diagnóstico médico. Pero no solamente está para esto, ¿no? El diagnóstico también se hace diagnóstico de todo tipo, diagnóstico de fallas mecánicas, ¿no? No siempre se encuentra fácilmente al mecánico que realmente sepa encontrar el problema que tiene un carro, ¿no? Entonces, y hay muchos que pues su aproximación al problema va dando tumbos, ¿no? O en el camino va encontrando que esto no era, que esto tampoco era y que aquello tampoco era. Entonces, hay muchas áreas de expertise humana que se han abordado con sistemas expertos o con sistemas que permiten ayudar a los seres humanos a encontrar el error, el problema o la situación. Entonces, esos son sistemas de producción. También existen los grafos conceptuales. Y los grafos conceptuales, aquí vamos a ver, ya tiene un pie, ¿no?, muy fuerte en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que ese va a ser nuestro último tema. Pero un grafo conceptual nos va a ayudar mucho también para comprender cómo funcionan los grafos de conocimiento actualmente. El grafo conceptual tiene su origen en lo que era la asociación. Esta teoría de la asociación del significado viene de cómo los seres humanos, desde que somos muy chiquitos, aprendemos a pues las cosas, ¿no? Ustedes han visto los bebés que cuando son chiquitos agarran objetos, los toman con las manos, los muerden, los chupan, o sea, se llevan todo a la boca, están aprendiendo, están creando asociaciones. Resulta que sí saben, ¿no?, que inteligencia artificial también tiene mucho vínculo con áreas de las neurociencias, incluso de la psicología educativa, de la forma como aprendemos, ¿no? Entonces los bebés cuando aprenden, o sea, tienen un objeto, vamos a poner algún objeto aquí, cualquiera. Tienen un objeto y este objeto lo observan y en su mente, ¿no?, vamos a poner aquí pues al niño, ¿no? En su mente, el niño va a crear una asociación del objeto que está visualizando con una representación mental de ese objeto. Esa es una asociación. Creó una representación de ese objeto en su mente. Entonces los grafos conceptuales vienen de ahí, en que aprendemos cosas. Obviamente la forma como están en el cerebro pues es
Esta es una representación muy gráfica, muy computacional que nos facilita la vida, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver, este es un perro que tiene un color café, ¿sí? Es un perro de color café. Y este es un concepto muy básico. Pero vean, un grafo conceptual para decir un mono se rasca su oreja con una pata o con la garra, ¿no? Aquí está el ejemplo. Pues está el mono. Ya en grafos conceptuales no tenemos forma de nosotros de hacer el trabajo del, pues de visualizar realmente en el cerebro cómo se representa, ¿no? Pero el monkey o mono es un agente, vean, es un agente. Recuerden que agente puede ser un software, un robot, una persona, un ser vivo, un agente. Entonces el mono es un agente. ¿Qué hace? Pues se rasca. ¿Qué se rasca? Una oreja, ¿no? Está rascando una oreja. Utiliza un instrumento. Bueno, este instrumento en realidad es una pata o la garra. Pero resulta que esta pata o garra también es parte de el mono. Entonces este es un grafo, pero conceptual, ¿eh? ¿Ok? Grafo conceptual. Existe una muy mala idea, antes de pasar al siguiente tema que vamos a comenzar hoy, de creer, ¿verdad? Que voy a poner aquí los conceptos en general, que un grafo de conocimiento o que una ontología es lo mismo que ustedes han hecho esto, por ahí en algunos cursos he visto, que un mapa conceptual. Pero no es así. Ya les expliqué que tanto las ontologías como los grafos de conocimiento tienen su fundamento matemático y de hecho tienen formas de construirse y no es lo mismo, no equivalen, no es un mapa conceptual. El mapa conceptual es una forma como nos facilitamos nosotros la comprensión de cosas, ¿no? De el estudio o el traducir o el visualizar conceptos que estamos aprendiendo. Pero es distinto la construcción de una ontología